El daño que acciona el ADN mitocondrial al cuerpo del hombre y que es aceptado por la ciencia como un proceso natural conocido como apoptosis o muerte de las células programadas aún antes de nacer, hoy se evidencia en la intensificación de este accionar y que la ciencia ha denominado como función patológica del ADN mitocondrial. Un ejemplo es un chico que a sus 5 años recién cumplidos rebosaba de salud, pero empezó a perder oído y quedó sordo del todo antes de los 18. En su historia se leía ya que era hiperactivo y había sufrido ataques esporádicos. A los 23 años tenía la visión bastante deteriorada, con cataratas, glaucoma y degradación progresiva de la retina. Los ataques adquirieron después mayor gravedad y comenzaron a fallarle los riñones. La afección renal complicada con una infección sistémica solo llevó a la tumba a los 28 años de edad. En la raíz de todos estos trastornos se encontraba una imperfección diminuta de sus genes, aunque no de los genes habituales, los que residen en las hebras cromosómicas de ADN del núcleo celular, en el ADN cromosómico. Su muerte se debió a una alteración de los lazos sutiles del ADN que se aloja, escuchen bien, en las mitocondrias. Como este caso se evidencian de manera progresiva daños en este ADN mitocondrial. Estas inquietudes han alcanzado los campos de la neurociencia, conocedora de que la mitocondria produce la energía o el ATP, el adenosín-trisfosfato, para que el cuerpo funcione en forma adecuada y que coordinan la apoptosis, o sea, los 120 años de la edad. Algunas teorías ilustran que dicho proceso impide que las células al deteriorarse y envejecer se vuelvan cancerígenas. Pero hoy por el conocimiento científico se sabe que el germen del cáncer se encuentra latente en todos los habitantes de la Tierra y que se puede desarrollar en cualquier momento. También conocen los estudiosos del cerebro que el deterioro de la mitocondria es una causa principal del envejecimiento. El cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo y al necesitar tanta, el funcionamiento inadecuado de las mitocondrias aumenta en forma radical la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Al envejecer, las células, especialmente las cerebrales, producen menos energía con mayor oxidación y daño progresivo y irreversible. La oxidación excesiva produce inflamación importante, rompiendo las cadenas del ADN, la herencia, con gran cantidad de lesiones que pueden transmitirse hasta la tercera generación. Este fenómeno es lo que se conoce como la epigenética. En fase temprana de lesión mitocondrial, el comportamiento, decisiones y actitud de los individuos empieza a cambiar tomando conductas erróneas, controvertidas y egoístas. Los sentimientos como el odio, la amargura, el resentimiento y la envidia se relacionan con función mitocondrial defectuosa por pérdida de energía cerebral. Este daño cerebral, ya no dentro del concepto de enfermedad del cuerpo, sino del espíritu, se aplica a todos aquellos hombres inmersos en la guerra, en la economía que produce la contaminación del planeta y de los seres humanos mediante el aumento de alimentos procesados, del consumo de azúcares y grasas industriales que causan daño severo. Son el resultado de un cerebro animal, bestializado que pide más y más para saciar un apetito que convierte en fuego de mundo y que alimenta esta gran hoguera que hoy se conoce como la mitocondria. La vida de las mitocondrias dentro de las células es más dinámica de lo que se pensaba. En las células, las mitocondrias suelen tomar diversas formas, esferas, bastones largos o medianos, incluso redes intrincadas. La mitocondria, por lo general, mide entre 0,5 y 1 micrón o micrómetro, ¿sí? Para que tengan idea, una célula eucariota puede medir promedio 10 a 20 micrómetros, con lo cual las mitocondrias son organelas grandes dentro del concepto de estructuras intracelulares. ¿Cuántas mitocondrias hay por célula? A veces simplemente una o dos, pero hay células que pueden llegar a tener hasta más de 1000 mitocondrias por célula. Generalmente esto se da en tejidos o en células que están involucradas en tejidos muy activos, por ejemplo el tejido hepático, ¿sí? Entonces, que tiene muchísimas funciones o reacciones que requieren de energía.
Así las cosas, que se evidencia que esto que la ciencia identifica como una bacteria simbiótica se ha convertido en un ente invasor de la célula. El dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Llegaron allí, a la célula humana, y tomaron al hombre como su escudo. Aunque se sigue investigando el significado de la multiforma de las mitocondrias, hoy se asocia al estado metabólico general de la célula. Este hecho ha llevado a pensar a los investigadores, erróneamente, que tanto la determinación de la forma, la distribución subcelular, así como el potencial eléctrico de la mitocondria con respecto a la célula, determinan la salud celular de la célula, desconociendo que ésta más bien influye en el degeneramiento de la célula y no en la salud celular como afirma erróneamente la ciencia. De lo anterior surge una pregunta: ¿qué tiene que ver esto con el funcionamiento del cerebro? La respuesta sería todo. Diversas investigaciones de algunas patologías del cerebro han encontrado que muchos de los problemas del mal funcionamiento y muerte de neuronas y células gliales se deben a mutaciones en genes mitocondriales, ya sean genes relacionados con el movimiento de las mitocondrias o en genes que codifican para proteínas que regulan la forma mitocondrial. Las neuronas son las células más grandes y polarizadas del cuerpo. Esto significa que las neuronas pueden llegar a medir, escuchen bien, hasta 1 metro de largo en el humano, y por lo tanto se requiere de un óptimo transporte de energía a través de la neurona para que ésta lleve a cabo sus funciones fisiológicas. Para ello es necesario un sistema de distribución que permita el movimiento y localización de las mitocondrias en lugares estratégicos de la neurona, donde se requiera mayor energía. Estos lugares, por ejemplo, en la sinapsis, son sitios anatómicos especializados donde se transmite el mensaje eléctrico y químico de una neurona a otra. Sin embargo, también se necesita que algunas mitocondrias estén cerca del núcleo celular y no necesariamente ser transportadas a sitios remotos. Por ejemplo, se ha observado que las mitocondrias neuronales y gliales, al ser teñidas con colorantes fluorescentes vitales, se localizan acumuladas alrededor del núcleo, donde los procesos de transcripción de genes, replicación de ADN y traducción de proteínas consumen cantidades importantes de adenosíntrifosfato. Así las cosas, este gen invasor, del cual depende la vida del cuerpo del hombre, influye igualmente en las emociones y por ende en el comportamiento del mismo hombre. Para identificar este accionar, un sencillo ejemplo de nuestro tiempo: Estados Unidos de Norteamérica y demás países europeos especializaron su paladar en la hamburguesa y el perro caliente, llevando a esta población a presentar los más altos índices de obesidad mórbida, de ataques cardíacos y neurovasculares. Es el mensaje eléctrico de la sinapsis cerebral que empuja a consumir y consumir, tal cual se interpreta hoy de la zarza ardiente del monte Sinaí, una pira que no se apaga jamás en este monte desde el cual los descendientes de la samaritana al dios de la materia adoraron. Es desde el cerebro la orden mental, para pasar por encima de lo que sea y al precio que cueste, para obtener la leña que alimentará el fuego de las gulas y de las pasiones que corrompen el cuerpo. El espíritu y la esencia divina que subyace allí dormida en lo más profundo de la célula humana terrestre. La ciencia hoy identifica trastornos mitocondriales y esto lo han subdividido en dos clases principales. Los primarios, en donde la enfermedad es causada por una mutación en los genes mitocondriales, y los trastornos secundarios, o sea, aquellos que surgen debido a daños en la mitocondria acumulados a lo largo de la vida del individuo. En esta clasificación se encuentran la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas y los tejidos más afectados suelen ser la retina, el cerebro y los músculos, tejidos que consumen una cantidad importante de energía para su funcionamiento y, por lo tanto, son los más vulnerables a las variaciones en el funcionamiento mitocondrial. La ciencia ha identificado que alrededor del 50% de los trastornos mitocondriales causan problemas oculares como la atrofia óptica dominante, la degeneración macular o la retinopatía diabética. Además de las mutaciones en el ADN de las mitocondrias, en la última década se han encontrado mutaciones en proteínas citoplasmáticas que interactúan con receptores de la membrana externa mitocondrial, las cuales son responsables de la fusión, unión y fisión, división de las mitocondrias o de su transporte a través del axón de las neuronas.
Algunas de estas mutaciones son causantes potenciales de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, Parkinson y Huntington. Aún con este conocimiento del efecto de las mitocondrias en el cuerpo humano, la ciencia lo asume dentro del nuevo concepto de obsolescencia que hoy se aplica a todo lo que se fabrica en este mundo de Lucifer. La premisa de nacer, crecer, reproducirse y morir, en su más amplia aceptación de la miseria impuesta por el poder tenebroso que escondido acciona los hilos de la vida del hombre terrestre del segundo día de creación. El arma más efectiva con que cuentan las tinieblas la podemos encontrar en la aceptación del hombre de esta vida miserable, en la cual le combinan chispazos de aparente felicidad y libertad, representados en sus celebraciones y sistemas de gobierno. Se centra la ciencia en lo positivo que aportan las mitocondrias al manifestar que, aunque se reconoce la importancia del buen funcionamiento de las mitocondrias y de su transporte y distribución en las células, también evidencia su ignorancia al manifestar que queda mucho por ser investigado, tanto el nivel de ciencia básica como de las ciencias biomédicas. Es importante destacar que las enfermedades mitocondriales en el común de la población parecieran ser muy raras o prácticamente no existir. El problema es que estas mutaciones mitocondriales, como las de genes que codifican para sus proteínas especializadas en este transporte mitocondrial o su metabolismo, no son comúnmente detectadas